Bueno, ahora vamos a ir a Job, pero vamos a ir a varias partes de la Biblia, amén. Varios libros de la Biblia, amén. Bueno, Job capítulo 1 dice, las calamidades de Job. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios, y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón grande, era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Amén. Bueno, acá esta palabra, lo que me dio el Señor, primeramente que Job, acá dice en el 1, dice que era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y en el 5, esos 2 versículos quiero que prestemos atención. Dice, y acontecía que habiendo pasado en el 5 el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Amén. Esto es una enseñanza porque acá vemos que este varón era un varón agradable a Dios, amén, a los ojos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es una responsabilidad que tenemos cada varón, ¿cierto?, delante de Dios, como hacía Job. Job, ¿qué es lo que hacía? Ofrecía sacrificios a Dios, amén. Él lo primero que hacía cuando se levantaba, ¿cierto?, cuando estaba en presencia de Dios, era pedir por su familia, amén. Eso tenemos que hacer cada uno de nosotros. Cada varón tiene una responsabilidad delante de Dios. Diga responsabilidad. Amén. Cada varón tiene la responsabilidad de interceder. El pastor me enseñó a mí que el varón es un escudo. Es un escudo que pone Dios, ¿cierto?, para proteger a su familia. Amén. Cada varón que tiene familia, digamos que tiene esposa, hijo, porque algunos no tienen, es un escudo que Dios pone para proteger a su familia. Amén. Entonces, este es un ejemplo que lo que hacía Job era agradable a Dios, porque dice que era un varón recto. Amén. Y era agradable a Dios. Amén. Entonces, cada varón tiene la responsabilidad de interceder por su familia, que dice que Job, él lo santificaba e intercedía por si alguno de su familia hubiera pecado. Amén. Entonces, cada varón tiene la responsabilidad de estar en presencia de Dios todos los santos días. Amén. Y entonces Dios va a proteger, porque si leemos más adelante, dice que todo lo que Job tenía, Dios lo protegía. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el varón es el que le da la cobertura a su familia. Amén. Eso es lo que yo rescato de esto. Bueno, sabemos que todo lo que le pasó a Job, pero fue porque Dios lo permitió. Pero yo quería rescatar esto, cómo tenemos que ser los varones, cada uno de nosotros, los cabezas de familia. Y los que no son cabezas de familia, para que aprendan que tenemos una responsabilidad delante de Dios, de interceder delante de Dios por nuestra familia. Somos un escudo para que Satanás no venga a destruir. Amén. Amén. Bueno, y ahora vamos a ir a Proverbios. Esto es del varón, amén. Ahora toca a la mujer. Proverbios 31, amén. Proverbios 31, 10. Amén. El título dice, elogio de la mujer virtuosa. Amén.
Bueno, dice así, 31:10, dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia, y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche, aplica su mano al uso, y sus manos a la rueca, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura de su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas de sus hechos. Amén. Bueno, ahora le toca a la mujer, amén. Bueno, acá habla de cómo la mujer, a lo que hacían antes, los tiempos de antes, amén, la mujer cómo ayudaba a su marido, en los tiempos de ahora también. Cada vez hay más mujeres que trabajan, amén, porque la economía, sabemos que no está bien la economía del país, amén. Pero lo que Dios quiere es que la mujer, más que trabaje y que todo eso, que está bien, porque acá lo dice, que es lo que Dios rescata más, que dice el 29, dice, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. O sea, que la mujer es la ayuda idónea que tiene el varón, amén, porque acá habla también del marido, amén, que su marido está confiado en ella, amén. O sea, que no hay ninguna, digamos, nada que impida la comunión que hay entre el marido y la mujer, amén. Y también habla de los hijos. Dice que ella los cubre con doble vestidura a sus hijos, amén. O sea que la mujer está encargada también de cuidar a los hijos, amén. Yo me acuerdo, el pastor Negelúa siempre enseñaba, nadie va a cuidar mejor a un hijo que su propia mamá, amén. Entonces, acá vemos que es lo que Dios le agrada a la mujer, ya vimos lo que le agrada del hombre, amén. Y lo que le agrada a Dios de la mujer, que sea temerosa de Dios, como dice acá. Amén. Porque siendo temerosa de Dios, va a hacer el bien que Dios le ha encomendado. Amén. Amén. Bueno, eso es para la mujer. Amén. Entonces, después vamos a Mateo 4, en el Nuevo Testamento. Amén. Amén. Mateo 4, del 1 al 11. Amén. Y acá vamos a hablar de las armas que Dios nos ha dado a los hombres y a las mujeres. Pero acá hay algo más importante todavía. Recién veíamos personajes de la Biblia que Dios los ve con buenos ojos, digamos. Amén. Cómo se manejaba este varón Job y cómo se maneja la mujer virtuosa. Amén. Eso lo vemos del Antiguo Testamento. Pero ahora vamos a ver algo más importante, que es qué es lo que hacía Jesús, amén, que es el ejemplo de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros debe mirar a Cristo, amén. Ese es el ejemplo de cada hijo de Dios. Si usted quiere tener un ejemplo en la vida, no me mire a mí, no mire al hermano, no mire al evangelista, al profeta, al pastor, mire a Jesucristo, hermano, amén, porque Él es el ejemplo para cada uno de nosotros, amén. Bueno, dice Mateo
4, 1 al 11. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿cuántos días ayunó el Señor? 40 días y 40. Amén. A veces nos cuesta ayunar un día, amén. ¿Cuánto nos falta ser como Jesús, amén? Lo digo por mí primeramente, amén. Dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. ¿Qué quiere decir? Que el Señor venció. Amén. Entonces acá vemos el ejemplo que Jesús ayunaba. Amén. Siendo Dios hecho carne. Amén. ¿Cuánto más nosotros, siendo hombres, cierto? Que sí hemos recibido a Dios, tenemos el Espíritu Santo, pero no le llegamos muchas veces ni a los talones al Señor, amén. ¿Cuánto más tenemos que ayunar cada uno de nosotros, amén? Entonces, esto es un arma, porque acá dice que cuando el Señor tuvo hambre, vino el tentador. El diablo sabe las cosas. El diablo sabe cuando nosotros, la debilidad que tenemos, cuando somos débiles en algo, Satanás lo sabe. Porque Él nos conoce, amén. Nos conoce desde cuando nacimos, nos conoce cómo nosotros nos hemos manejado fuera de Dios, amén. Entonces el ayuno es un arma que los hijos de Dios tenemos, diga arma. Dios nos ha dado armas a los hijos de Dios para luchar en contra de Satanás, para luchar en contra de ese enemigo que quiere hacernos daño, amén. Entonces nosotros tenemos que ponernos en nuestra mente y en nuestro corazón, que si Jesús ayunó, ¿cuánto más necesitamos nosotros ayunar? Amén. Si es que realmente queremos hacer la voluntad de Dios. Amén. Bueno, ese es el ayuno. Ahora vamos a Lucas 22. Amén. Ese es un arma poderosísima que Dios nos ha dado. Amén. Que es el ayuno. Lucas 22, 39. El título es Jesús ora en Getsemaní. Amén. Esta palabra es muy conocida, pero muchas veces es bueno recordarla. Amén. Dice así, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar le dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grande gota de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Amén. Acá vemos que Jesús oraba también, amén. ¿Cuánto más necesitamos nosotros orar? Amén. Y lamentablemente muchas veces no lo hacemos, hermano. Amén. Entonces nosotros, como le decía recién, tenemos que seguir el ejemplo de Jesús, no el ejemplo del hombre. Amén.
nosotros tenemos que hacer, si queremos llegar un día al cielo, tenemos que hacer lo que Jesús hacía, amén. Y Jesús dice que oraba y ayunaba. Y si usted ve en las dos palabras, es que el Señor está pasando por una prueba, amén. Una, que el diablo vino a tentarlo, llevando 40 días y 40 noches de ayuno. Y la otra, que es cuando Él va a ir a la cruz, cuando el Señor lo iban a llevar a la cruz, amén. Entonces, bueno, cada uno de nosotros tenemos que, ¿cómo se dice? Revisarnos cada uno de nosotros, cómo estamos delante de Dios, hermano. Porque venir a la iglesia no nos salva, amén. Venir a la iglesia es para aprender la palabra de Dios, para escuchar la palabra de Dios, para tener comunión con los hermanos, amén. Pero la iglesia no salva a nadie, hermano. Si usted cree eso, no lo crea más, hermano, amén. Porque cuando Jesús venga, este templo va a quedar así tal y como está. Lo que Jesús viene a buscar es esto, hermano, amén. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que revisarnos para no engañarnos a nosotros mismos, porque hay una palabra que dice que el que no hace la voluntad de Dios, sino que la oye y no la hace, se engaña a sí mismo, dice, amén. Porque a Dios no lo podemos engañar y al diablo tampoco, hermano, amén. Porque el diablo nos ve espiritualmente como estamos, amén. Entre nosotros lo podemos engañar, pero a Dios primeramente y al diablo es imposible que lo engañemos. Porque Dios sabe cómo es nuestro interior y Satanás nos ve espiritualmente cómo estamos cada uno de nosotros. Amén. Y nos conoce, como le decía, conoce el caminar nuestro. Amén. Entonces, si nosotros queremos realmente que nuestra vida sea una vida productiva, digamos, espiritualmente, que podamos estar un día en los cielos, tenemos que hacer lo que dice la palabra de Dios. Y acá estamos hablando de las armas que Dios nos ha dado, porque muchas veces eso es lo que nos aparta de Dios. Que pasa esto, que pasa el otro, que no me sale esto, que no me sale el otro. Pero no nos revisamos muchas veces cómo estamos delante de Dios. Amén. Entonces hay que sincerarse con uno mismo, porque Dios ya lo sabe. Hay que sincerarse con uno mismo de decir, Señor, perdóname, Padre, la verdad que estoy mal. Si uno realmente reconoce delante de Dios, Dios está dispuesto a perdonarlo, porque para eso vino el Señor, para hacernos salvos. Pero Dios necesita que haya un arrepentimiento en el corazón. Si no hay arrepentimiento, hermano, no hay perdón de Dios. Amén. Bueno, y después vamos a ir a Juan 13. Amén. Juan 13, del 10 al 28. Amén. Del 10 al 28. Acá vamos a hablar de algo que es fuerte, hermano, pero que pasa en las iglesias, y yo lo he visto con mis propios ojos, que lamentablemente hay personas que están en la iglesia, pero no son de Dios, amén. Lamentablemente. Lamentablemente, porque en todas las iglesias pasa eso, amén. Pero acá vamos a ver un fiel ejemplo de una persona que es muy famosa en la Biblia, pero no por lo bueno, sino por lo malo, pero que mucho no se habla de ese varón, que es Judas el Iscariote, amén. Y muchas veces hay personas en la iglesia, lamentablemente, que son de esa manera, amén. Entonces acá vamos a leer esa palabra, amén. Dice el 10, dice Juan 13:10, dice: Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio lo vamos a leer de nuevo. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Amén. Presta atención a ese versículo. Porque sabía quién le iba a entregar y por eso dijo, no estáis todos limpios. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo,
¿sabéis lo que os he hecho? ¿Sabéis lo que os he hecho? Le pregunta. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis, si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho Jesús esto, escuche esto, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu. O sea que el Señor tocó fuertemente su interior, amén, se estremeció por dentro, amén. Eso quiere decir que Él se conmovió, amén. Habiendo dicho esto, se conmovió en espíritu y declaró diciendo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? O sea, los discípulos no tenían ni la más mínima idea de quién era, amén. Siendo que estaban ahí todos juntos, amén. No sabían qué pasaba. Ellos querían saber. El 26 dice, respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, fíjese qué pasa, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Amén. El Señor le podría haber dicho, Judas, no, arrepentite de lo que vas a hacer, no lo hagas. Pero no hizo eso el Señor, amén. ¿Pero por qué no lo hizo el Señor? Porque Dios conocía el corazón de Judas. Amén. Gloria a ti, Jesús. Santo es tu nombre, Señor. Santo es tu nombre, Jesús. Dice, pero ninguno de los que estaba a la mesa entendió por qué le dijo esto. Esto acá tenemos un fiel ejemplo de que no todas las personas que están en la iglesia están limpias delante de Dios. Amén. Pero ¿sabe lo que es triste en esto? Porque cuando llegamos al Señor, cada persona que llega al Señor viene con un pasado malo, venimos mal del mundo porque venimos de haber pecado hasta decir basta y bueno, Dios nos restaura con su amor, para eso vino el Señor, nos recoge, nos restaura, nos sana. Pero ¿qué es lo que es triste de esto? Que Judas era un hijo de Dios, hermano. Era un hombre que podía palpar la gloria de Dios, hermano. Podía estar... tal vez Dios lo usó, porque era un apóstol, lo usó hasta para hacer milagros, prodigios, señales, como hacían los demás apóstoles. Sin embargo, su corazón no era agradable a Dios. Amén. Entonces, yo le digo que hay que tener cuidado porque la palabra dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y lo peor de esas personas que están en las iglesias, ¿por qué se hace manifiesto como Judas? Porque primeramente no tienen temor de Dios. Porque Judas era una persona que no temía a Dios. Amén. Si vemos más atrás en la Biblia dice que él era ladrón, robaba de las ofrendas. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado, porque acá dice que los apóstoles no tenían ni idea quién eran, no sabían, no se daban cuenta, pero Jesús sí sabía. Amén. Entonces Dios nos manda a estar atentos. ¿Sabe por qué nos manda a estar atentos? Porque esos Judas que dice la Biblia son los que destruyen la obra de Dios, hermano. Amén.
están expuestos por Satanás, por más que digan gloria a Dios, aleluya, por más que usted lo vea todos los domingos en la iglesia, están puestos por Satanás para destruir la obra de Dios. Amén. Entonces eso hay que tener cuidado, hermano, porque dice la Biblia, nacieron entre nosotros, pero no son de nosotros. Amén. Entonces cada uno de nosotros tiene que buscar la presencia de Dios para cuidar lo que Dios nos ha dado. Amén. Y esto no es solamente para los hombres, acá habla de un hombre. Hay mujeres que también el diablo ha usado para destruir. Amén. Entonces, bueno, eso es y la última está en Primera de Corintios, amén. Esa es la última y es la más linda, amén. Primera de Corintios 13, del 4 al 7, amén. Y es así como tenemos que ser cada uno de nosotros. Amén. Primera de Corintios 13, del 4 al 7. Amén. El título se llama La preeminencia del amor. Amén. Dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Amén. Esta palabra es para que nos revisemos. Yo le digo porque a mí un día Dios me habló directamente, Dios me habló. Para que nos revisemos cómo estamos delante de Dios, si realmente está el amor de Dios en nosotros. Porque acá vemos, estos son los frutos del amor, cómo el amor es, el amor de Dios. Acá no estamos hablando nada que no sea de Dios. Esto es el amor de Dios, porque el amor humano llega hasta ahí en la esquina y se rompe, amén, porque el amor humano es débil. Pero acá estamos hablando de un amor que sobrepasa todas las cosas, amén, que es el amor de Dios. Y acá vemos que dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Amén. Esto que dice la palabra de Dios acá es lo que cada uno de nosotros tenemos que tener en el corazón si queremos llegar al cielo. Amén. Cada uno de nosotros sabe cómo está delante de Dios. Amén. Pero si queremos llegar al cielo, tenemos que tener este amor en nuestro corazón. Y este amor es el que nos hace desechar lo malo. Amén. Este amor es el que nos hace, porque dice también en otra palabra, nos hace amar hasta nuestro propio enemigo. Amén. Cosa que uno si lo ve de otro lado o cuando uno no conocía a Dios es algo increíble, hermano. Amén. Pues yo, por ejemplo, a mí el que me hacía algo de alguna manera me la tenía que cobrar. Amén. Pero ahora que tengo a Dios sé que no es así. Amén. Entonces, si nosotros queremos llegar a los cielos, tenemos que tener este amor de Dios. Y este amor de Dios, ¿cómo? Pero muchas veces podemos decir, pero y yo no tengo este amor, ¿cómo puedo hacer? Este amor se derrama en la obediencia. El pastor a mí me enseñó que cuando uno empieza en el camino del Señor, uno viene por obediencia. Porque, o sea, uno cree en el Señor y uno quiere obedecer a Dios para poder estar con Dios algún día. ¿amén? No es que venimos así al camino del Señor y decimos, cómo amo yo a Dios, cómo amo a los hermanos. No, porque no es así. Gloria a Dios si a alguno le pasa, pero eso muchas veces no pasa, hermano. Amén. Venimos por una obediencia y por un temor a Dios. Amén. Pero cuando nosotros empezamos a obedecer a Dios, es ahí cuando se derrama el amor de Dios. Incluso hay cosas que no nos van a gustar, hermano, porque dice la palabra, el amor no busca lo suyo. Hay muchas cosas que la palabra también dice que hay que negarse a uno mismo, hermano, amén.
O sea que si uno quiere estar verdaderamente con Dios, pero verdaderamente con Dios, tiene que cumplirse lo que dice la palabra de Dios. Entonces acá hemos visto qué es lo que Dios le agrada de los varones, qué es lo que Dios le agrada de las mujeres, las armas que Dios nos ha dado, ¿cierto? También vemos la parte mala con lo que se mueve fuera de Dios en las iglesias, porque esta palabra es para los hijos de Dios, no es para la gente que no conoce a Dios. El que está fuera de Dios, está fuera de Dios, hermano, amén. Pero estas palabras, Dios me las dio, pero es para los hijos de Dios. Ahora veníamos con un hermano charlando y me dice, pero esta persona hace esto, y va a la iglesia y todo, pero es lo que estábamos hablando. Hay muchas personas que lamentablemente vienen a la iglesia, pero vienen con otras intenciones en su corazón que no es agradable a Dios. Amén. Entonces hay que tener cuidado. Amén, hermano. Bueno, espero que le haya servido y que el Señor nos llene el corazón de su amor. Amén. Un fuerte aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios.